nos acomodamos. Sí. Y me pregunto qué estará pasando en el escenario político ante esto que es un avance claro de Javier Milei, de su gobierno, de sus partidarios, sobre un montón de conquistas que están relacionadas con diversos universos que tal vez nosotros pensábamos que ya estaban consolidados, postulados que tal vez no imaginábamos que había que discutir de vuelta. O sea, ¿cómo discutir ahora si un femicidio, es decir, un crimen de un hombre a una mujer, un asesinato de un hombre a una mujer, por razones que tengan que ver, no un tipo que atropella a una mujer con un auto, me refiero a temas que estén relacionados con el odio de género, debe ser tipificado de otra manera en el Código Penal. ¿Cómo vamos a discutir, no sé, el aborto? ¿Cómo discutir todas estas cosas que de algún modo hoy el gobierno propone revisar en este ataque que el presidente ayer, en su discurso en Davos, y el gobierno con el anuncio del envío de algunas iniciativas parlamentarias extraordinarias para derogar algunas leyes que consolidaron estas ideas, estas luchas, estas conquistas, pone nuevamente en agenda. Y uno imagina que la mejor forma con la democracia es construir alternativas políticas que permitan, por lo menos en esta etapa, hacer un dique que evite que el agua nos pase por encima. Y para eso es interesante pensar en esa construcción, cómo ser más amplios. A lo mejor el peronismo debe revisar cómo evitar que cerrarse sobre sí mismo constituya un error estratégico a la hora de permitir que otra fuerza como la Libertad Avanza haga lo que hizo y esté haciendo lo que está haciendo. Juan Manuel Urtubey, bueno, además de ser un dirigente histórico del peronismo, fue gobernador de Salta. Yo no sé si no está pensando en colaborar, en participar de una construcción abierta en donde el peronismo también forme parte, por supuesto, y diferentes expresiones de la política. Lo postuló Grabois hace algunas horas, cuando dijo, ¿por qué no armamos un frente? ¿Qué pensará Juan Manuel? Lo tengo en línea. ¿Cómo va, Juan Manuel? Buen día. Buen día, Mauro. ¿Cómo estás vos? Bien, querido. Gracias por atendernos. ¿Cómo ves esta idea? Bueno, Juan Grabois de algún modo lo expresó ayer en alguna declaración pública, pero se viene hablando de esto en diferentes ámbitos, por supuesto todavía sin definirlo. ¿Vos cómo ves esta posibilidad? Mira, el presidente con total honestidad intelectual plantea que él quiere dar una batalla cultural en la Argentina. La batalla cultural en la Argentina es instalar en alguna medida la ética, la lógica de digamos, sajona protestante, en donde el éxito económico y el individualismo son los motores del progreso del ser humano. Nosotros culturalmente, los argentinos, los latinoamericanos, los italianos, los españoles, todos los latinos, tenemos una mirada distinta. Entonces habrá que ver si tiene que ver con nuestra idiosincrasia, si tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, si tiene que ver con lo que sea. Para nosotros nos desarrollamos en comunidad. Nosotros tenemos a la solidaridad como el principal motor que ordena nuestra sociedad. Entonces, frente a esta batalla cultural que se plantea, es totalmente legítimo, y yo vengo hablando hace mucho tiempo, de la necesidad de la construcción de un gran frente social que permita que los argentinos que pensamos que debemos de plantear una lógica que nos aleje de el ordenamiento del mercado y del progreso motores de la sociedad, y plantear la lógica de una Argentina que trabaje desde la justicia, desde la solidaridad. Bueno, eso es lo central y esa es la discusión que hay que dar. Después vendrán los matices, y que buenísimo que los haya, pero lo importante en la Argentina es entender que estamos discutiendo una cuestión de fondo, no una cuestión instrumental. Sí, es que me parece bien esta idea de debatir cuestiones de fondo. Lo que me da la impresión es que después esos acuerdos, algunos le llaman programáticos, a la hora de instrumentarse en alguna articulación, terminan siendo o traicionados, qué sé yo. Pienso en la innumerable cantidad de dirigentes que defeccionan por imperio de presiones, guita, no sé, lo estamos viendo en estos tiempos, Juan. Entendamos que vamos a vivir inexorablemente en un mundo en donde las mayorías permanentes se terminaron para siempre. ¿Estamos?
Entonces, el ordenador de cada uno de los gobiernos que tengamos en la Argentina va a terminar siendo el sistema de primera y segunda vuelta, en donde en la segunda vuelta inevitablemente esto va a suceder. Entonces, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a trabajar sobre acuerdos. Ya sé que para la gente obviamente hay 1000 prioridades antes, y hoy el desprestigio de la política inhabilita en alguna medida mi posición, pero yo lo sigo sosteniendo. La Argentina tiene que ir a un modelo mucho más parecido al de las democracias europeas, en donde tenés sistemas que te llevan a acuerdos, como un sistema semiparlamentario, lo que sea, que lo que tenemos. Pero ya sé que no es para el contexto de hoy discutir eso, pero digo, vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar sobre acuerdos. Y ahí lo que decías antes, recién, es el peronismo lamentablemente ha sido refractario a ese tipo de acuerdos. De hecho, fíjate que cada vez que hubo segunda vuelta en la Argentina, el peronismo perdió. Entonces, hay que empezar a reconfigurar nuestra lógica de funcionamiento para entender la sociedad moderna. Si no, somos boletas. Sí, sí, sí. Y en ese aspecto, ya no hablando de integración con otros espacios políticos, pero el peronismo propiamente dicho, vos creo que te seguís reconociendo como tal y lo harás, porque los peronistas nunca dejan de serlo, pero te alejaste en algún momento de las estructuras partidarias, te alejaste del kirchnerismo, fuiste a formar y a construir otras experiencias y alternativas. Ahora, como peronista, ¿qué tendría que hacer el peronismo como tal? Mira, como bien lo decís, yo nunca renegué de mi peronismo. Lo que pasa es que lamentablemente la lógica partidocrática le ganó al peronismo en términos conceptuales. Hoy lo que hay que hacer es recuperar el peronismo. ¿Cómo se recupera el peronismo? Recuperando, más allá que acuerdos, que dirigentes, qué sé yo, es recuperando la agenda que le es propia al peronismo. Uh-huh. No puede ser que el peronismo haya abandonado la agenda que preocupó y que preocupa a millones de argentinos, que tiene que ver con que la guita no te alcanza, la falta de laburo, la inflación, las condiciones de desarrollo, y lamentablemente, claro, frente a eso pareció, para muchos, no con poca razón, que el peronismo pasaba a ser una expresión prácticamente conservadora, prebendaria, que sostenía un statu quo y repartía un poquito de lo que sobraba. Eso no es peronismo. Uh-huh. Entonces, el gran desafío es construir, y de hecho hoy, si lo que queremos es plantear una Argentina diferente a la que hoy propone este gobierno, no alcanza con resistir al gobierno. Hay que construir una alternativa superadora. No se puede pretender volver a las supuestas glorias del pasado, porque para la sociedad no son tan glorias. Porque siempre, lamentablemente, en todos los aspectos de la vida, lo que te queda es el último recuerdo, no el primero. Y el último fue bastante feo. Sí, pero pasa en la vida familiar, pasa en todas las cosas y hay que entenderlo. Yo no lo cerraría solo al análisis de una administración, qué sé yo. Está claro que el gobierno de Alberto Fernández defeccionó en un montón de aspectos y para el peronismo es un último capítulo de esos que preferís no volver a ver. Ahora, cuando hablamos de las políticas públicas que tienen que ver con la construcción, viste que ayer Milei habla mucho de la batalla cultural y me parece un debate interesante, porque ciertamente cuando vos instalás en una batalla cultural una premisa, se termina distinguiendo como marca distintiva justamente de los tiempos que te tocan protagonizar. Y Milei está poniendo en revisión cuestiones que, no sé, yo que tengo 58 años y de cumplir, pensé que no íbamos a rediscutir, y sin embargo estamos rediscutiéndola. Entonces, bueno, lo que pasa es que, Mauro, en la Argentina, en serio, en democracia, nunca discutimos esto, porque alguna vez competimos contra el neoliberalismo. Eso es liberalismo de verdad. Nosotros no tuvimos un gobierno así en la Argentina. Una cosa es algunos gobiernos que se abrazaron de algunas herramientas de políticas liberales. Otra cosa es un gobierno que se autodefine liberal y realmente se siente de esa manera y plantea el individualismo como lógica de ordenamiento social.
nuestra generación eso no lo vio nunca. Sí, es cierto esto. A ver, que alguien se pare en el lugar que se pare un presidente y diga la justicia social es una mentira que nos hicieron creer y que las posibilidades de ascenso solo están dadas en que el mercado le permita la competencia a los diferentes sectores de la sociedad. Nunca nadie nos dijo eso desde el Estado. Entonces, la verdad es que a mí tampoco me escandaliza que suceda. Habla de una democracia viva. Ahora bien, frente a eso, nosotros debemos de tener las respuestas adecuadas y no pensar que en definitiva alcanza solamente con 2 o 3 chicanas a ver si uno se posiciona mejor. Lo primero que hay que hacer es salir de esa lógica individualista también en expresiones que nos autopercibimos del campo popular, como por ejemplo desde el peronismo, en donde también primó el individualismo y no la construcción colectiva, punto 1. Segundo, empezar a entender que desde la especie de disminución de cápita autoimpuesta o impuesta por la gente muy enojada con la política y con el peronismo, no se puede hacer nada y entonces mansamente hay que tratar de acompañar sin que se note a la ola que hay hoy en la Argentina para que la gente no se enoje. No, hay que plantar y decir las cosas que hay que hacer en la Argentina, porque si seguimos pasando por arriba, no solo de ese formato social y cultural que tenemos, sino también de las instituciones de la República y de la democracia en la Argentina, estamos perdidos. Vos fíjate que el gobierno sistemáticamente lastima y vulnera la institucionalidad argentina, planteando una lógica y con la auto percepción de anarcocapitalismo, diciendo, bueno, rompo el sistema. Bueno, el problema es que las sociedades, y ya no lo digo desde el purismo constitucional, leamos a Acemoglu y Robinson, Premio Nobel de Economía el año pasado, en donde se plantean que la forma justamente de que haya éxito económico y progreso y desarrollo tiene que ver con el alto umbral de institucionalidad. Este es un gobierno que sistemáticamente está violentando la institucionalidad argentina. Acaban de llamar a unas extraordinarias en donde no te ponen el presupuesto nacional. No. Y entonces, ¿por qué? Porque el gobierno no tiene ganas de que se lo modifiquen. Entonces, si vos no vas a aprobar la ley tal como te la mandé, entonces no se va a discutir. Pero eso no es un sistema republicano. El proyecto de ley, por ejemplo, de ficha limpia que plantean, una flagrante violación a la Constitución argentina. Entonces, yo digo, más allá del inocultable fin político que tiene, queremos combatir la corrupción, lo hagamos dentro de la Constitución, no violando la Constitución. Vos no podés violentar principios constitucionales porque haya morosidad en la justicia. Cambiar el Código Procesal Penal, acelerar, decirle a los jueces que se apuren en la sentencia, hace algo, pero no inventes estatus jurídicos que no existen. ¿Por qué? Porque en definitiva vos querés resolver un problema político a través de una ley. O sea, ese tipo de cosas ya es como que las vamos naturalizando y da todo, y claro, como es políticamente correcto, nadie puede decir nada, porque si no te van a tildar que vos sos un oscurantista y no querés que haya decencia y demás. No, lo que queremos es que haya todo eso en un marco de la Constitución. Yo sé que es complejo, porque tampoco me gusta poner en un brete de tener que elegir blanco o negro a ningún entrevistado, y menos a vos que te conozco hace tantos años, pero vos hoy te sentís, desde el punto de vista político, ideológico, más cerca de Cristina o de Milei. ¿Sabés qué pasa? Es que yo me corro de personas. Yo soy profundamente humanista, tengo una formación cristiana, producto obviamente, como somos todos los argentinos, la doctrina social de la Iglesia, lo conversé con el Papa Francisco hace poco. Creo que la Argentina se construye desde lo colectivo y el gobierno de Milei representa absolutamente todo lo contrario a lo que yo he militado toda mi vida. Y lo digo habiendo tenido profundas diferencias con Cristina Kirchner, profundas diferencias con el gobierno de Alberto Fernández, pero al final del camino con ellos discutís matices. Con este gobierno lo que estás discutiendo es un modelo de organización social mucho más profunda. Y yo realmente, para mí, en ese tipo de cosas no se puede transar, porque si no, ¿qué es la política? Me gustó la respuesta, porque no elegiste nombres, sí elegiste estilos y maneras de debatir y de discutir. Y yo siento,
Ojo, siento también que hubo sectores dentro del espacio kirchnerista que en algún momento fueron muy agresivos con los que pensaban distinto, pero nada comparable a lo que estamos viendo ahora. Yo, honestamente, no. Siento que hay un nivel de agresión a la diferencia que no la he visto nunca en la historia tampoco. Entendiendo, inclusive, como digo, de una raíz común, del peronismo y demás, yo he tenido profundas diferencias justamente por este tipo de cosas. O sea, la lógica del pensamiento único, la lógica de subordinar en algunas medidas la institucionalidad a los deseos del poder de turno, es algo que le ha hecho mucho daño a la Argentina históricamente. Bueno, así como tuve diferencias y me puse enfrente cuando el gobierno anterior hacía esto, imagínate, no lo voy a hacer cuando tengo un gobierno que sistemáticamente no solo enfrenta la institucionalidad, sino la razón de ser de la ciudadanía argentina, el contrato social de la Argentina. O sea, este es un gobierno, lamentablemente, que no solo está en las antípodas definitivas en términos ideológicos, conceptuales y de organización social, sino que aparte lastima permanentemente la institucionalidad, entonces no te deja ningún espacio. Uh-huh. Siempre es interesante charlar con vos, Juan Manuel. Gracias por este diálogo. Por favor, a vos, que tengas un muy buen día. Un abrazo. Es Juan Manuel Urtubey, un dirigente del espacio peronista, que, como escuchaste seguramente, ¿no?, percibe que estamos ante tiempos en los que no hay que bajar los brazos, en el que hay que dar esta batalla cultural, y que el peronismo todavía tiene mucho para dar, mucho más que lo que hoy representa para un gobierno que lo está demonizando permanentemente. Y está claro que a la hora de construir ese espacio que pueda dar esa pelea, no hay que pensar solo en resistir, sino también en proponer. Las 11:21, y no subas el aire acondicionado porque te acabo de ver. Entrá y salí, vas a ver la diferencia, Mauro. Sos uno de los miles de argentinos que eligieron la costa